ser el verso 30 al 40, ¿ok? Donde vimos que Pablo llevó su mensaje desde el hecho histórico de la resurrección de Jesús, ¿no es cierto?, hasta el significado espiritual y eterno. ¿Lo recuerdan? Pablo habla ampliamente acerca de la resurrección de Cristo. Primero Pablo afirma que Jesús resucitó corporalmente y que esta era una verdad que fue confirmada por testigos oculares. ¿Recuerdan? Él dice que muchos lo vieron. La resurrección no fue una idea que a alguien se le ocurrió, hermanos. La resurrección fue un hecho histórico. No fue una experiencia subjetiva, sino un hecho histórico comprobable. Eso fue lo que Pablo enseñaba la semana pasada. Y vimos, ¿no es cierto?, en el verso 32, que nos mostró la continuidad del testimonio, donde Pablo se incluye a sí mismo y también a Bernabé en este testimonio. Cuando Cristo resucitó, hubieron testigos oculares, ¿lo recuerdan? Pero también Pablo se incluye en esos testigos oculares, y dice el verso 32, nosotros también os anunciamos el Evangelio. Estamos haciendo un resumen de la semana pasada. Nosotros también os anunciamos, nosotros también somos testigos, Pablo y Bernabé. Luego Pablo explicó que esta resurrección es el cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Esta era una promesa hecha por Dios a los patriarcas. Entonces Pablo está señalando que el Evangelio es una promesa hecha a los padres, decía el versículo. Y por eso el verso 32 nos dice, y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. El Evangelio, hermanos, es una promesa hecha a los patriarcas desde el Antiguo Testamento y proclamada por los profetas por cientos de años. Además, Pablo da soporte escritural a este gran redentor, ¿lo recuerdan? Pablo empieza a usar los salmos, a Isaías, al profeta Habacuc, donde muestra que el Evangelio ha sido una promesa hecha desde el Antiguo Testamento. A partir de esa base, Pablo hace una declaración central que es acerca del Evangelio, en el versículo 38-39. Este es el corazón de Hechos 13. Hermanos, subrayen esos dos versículos porque son claves en todo el texto. Todos se ven desarrollando para estos dos versículos. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, por medio de Cristo, se os anuncia, escuchen, perdón de pecados. Por medio de Cristo se anuncia perdón de pecados. Y no termina ahí, dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, en Cristo, es justificado, escuche, todo aquel que cree. Aquí el mensaje deja de ser solo información y se vuelve en algo personal y urgente. Pablo toma toda esta historia de Israel y de repente lo vuelca, digamos, a su audiencia y lo transforma en un mensaje personal y urgente en los cuales ellos tendrán que tomar una decisión. En Cristo se ofrece algo que la ley no podía dar, dice Pablo, o no podía otorgar. Una justificación completa, una liberación real del pecado, accesible a todo aquel, dice, a todo aquel que cree. Esto significa únicamente por la fe. Ese es el requisito, fe, creer en nuestro Señor. Y finalmente Pablo cierra esta sesión con una advertencia, ¿lo recuerdan? Citando a los profetas, en este caso al profeta Habacuc, llamando a no menospreciar ni rechazar la obra de Dios. ¿Recuerdan? Él dice, no rechacen la obra de Dios. ¿Cuál era la obra de Dios? El Evangelio, la obra de Cristo. No lo rechacen, dice. Verso 40 y 41. Esa es una advertencia, no solo para ellos, sino también para nosotros, hoy día. Con este trasfondo, llegamos ahora al verso 41 al 52, donde ya no vemos solo el contenido del Evangelio.
Ahora el mensaje se va a concentrar en el impacto que ese evangelio produce en las personas. ¿Ok? Ya Pablo contó toda la historia de Israel, toma esa historia y lo transforma en el evangelio, perdón de pecado y justificación por medio de la fe en Cristo. Y ahora estos pasajes que vamos a ver se van a enfocar en el resultado de ese evangelio. Cómo eso impacta a las personas que están escuchando. Esta sección nos muestra que el evangelio siempre produce una respuesta, hermanos. Algunos se gozan y creen, como vamos a ver. Otros se oponen y rechazan. Algunos reciben vida eterna y otros por motivaciones personales se endurecen. Aquí veremos cómo la misma verdad del evangelio, que trae perdón y justificación para algunos, también divide, confronta y revela el corazón humano. Y veremos además cómo Dios usa incluso el rechazo para avanzar aún así con sus propósitos, llevando el evangelio a los gentiles, o sea, a las naciones, y cumpliendo así el plan redentor que Dios estableció desde la creación, o desde antes de la creación. Leamos entonces el versículo 42, decía el 41, en realidad el 42. Escuchen. ¿Están conmigo? Amén. Muy bien. Tienen sus celulares apagados, ¿verdad? Sí. Ok. Versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, o sea, Pablo y Bernabé, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Verso 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero, viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Verso 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites, o sea, fuera de la ciudad. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Verso 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Oremos? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra que acabamos de leer. Sabemos que simplemente leer tu palabra produce una bendición en nuestra vida, porque tu palabra es profunda y penetra hasta lo más profundo del corazón. Señor, te pedimos, Señor, que tu palabra el día de hoy se meta por cada coyuntura nuestra. Algo que tu palabra solo puede hacer en nuestra vida para producir los cambios necesarios. Esos cambios que nos llevan a la santificación. Esos cambios que nos llevan a hacer tu voluntad, no la mía y la de mis hermanos. Esos cambios, Señor, que nuestra vida necesita para el día de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Comentemos el verso 42. Leámoslo. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo
les hablase de estas cosas. El versículo 42 nos dice que los gentiles que estaban presentes en la sinagoga, recuerdan lo que anteriormente, ¿cómo los había llamado? Como los que temían a Dios, ¿recuerdan? Como los temerosos de Dios. Los gentiles que estaban presentes en la sinagoga, al terminar la reunión, rogaron a Pablo y a Bernabé que el siguiente día de reposo, o sea, el siguiente día sábado, les hablasen estas mismas cosas. Y aquí surge una pregunta clave para el texto. La pregunta es la siguiente: ¿qué cosa querían oír nuevamente los gentiles? ¿Qué querían oír? La respuesta es muy clara con el contexto inmediato de lo que tenían que los Marcos hablan. Ellos querían oír el mensaje central que Pablo acababa de exponer. El mensaje del Evangelio. ¿Cuál era ese mensaje? Que por medio de Cristo se nos anuncia el perdón de pecados y la justificación delante de Dios a todo aquel que cree. ¿Ve? Por eso ellos le rogan, mira, te rogamos. Queremos volver a escuchar lo que Dios nos acababa de decir. El próximo sábado, el próximo Shabbat, el próximo día de reposo era habitual para ellos, queríamos volver a escucharlos. En otras palabras, ellos querían escuchar la palabra de Dios nuevamente. Entonces, ese fue el corazón del mensaje de Pablo, el versículo 38-39 que leímos la semana pasada. Que en Cristo hay una liberación que la ley no podía dar, una justificación completa que se recibe únicamente por medio de la fe. Eso fue lo que capturó la atención y el corazón de estos gentiles. Ahora el texto dice que ellos rogaron a Pablo y a Bernabé que el siguiente día de reposo les hablasen estas palabras. Y esta palabra rogar no expresa, hermanos, simplemente una petición. No es una petición normal. En el original, el término tiene el sentido, escuchen, de implorar, de suplicar con intensidad, e incluso imprime la idea de un contacto cercano, personal, de algo urgente. Ellos entendían que es urgente, necesitaban volver a escuchar esta palabra. Es decir, estos gentiles, ¿no es cierto?, no estaban simplemente interesados. Ellos estaban profundamente convencidos y interesados en el mensaje que Pablo y Bernabé habían traído. ¿Sí? No es simplemente, oye, podrían volver a contar su mujer, no es una petición casual, es algo muy intencional. Ellos reconocieron que lo que habían oído era la verdad, y por eso suplicaron que se les volviese a anunciar el mismo mensaje del Evangelio. Esto nos muestra que cuando el Evangelio es proclamado con claridad, perdón de pecado y justificación por medio de la fe, cuando se anuncia el perdón de pecado y justificación por medio de Cristo, el Espíritu Santo cuando se hable real en el oyente por esa verdad. ¿Sí? Por eso que no debemos abandonar el mensaje del Evangelio. Por eso que no debemos saltarnos pasos. El mensaje del Evangelio es uno. Y nosotros debemos ser fieles en proclamarlo tal como está escrito. Fieles. Y ese mensaje que nos irá resultando como lo vamos a hacer. Esto es definido. Y lo que pagan a Pablo y Bernabé por escucharnos. Porque el Evangelio no deja a las personas muy diferentes. Uno rechaza el mensaje por más, que es el caso de estos gentiles. Verso 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos, escuchen, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, o sea, los gentiles, siguieron a Pablo y Bernabé. El versículo 43, hermanos, amplía la imagen. Antes teníamos en primer plano cerrado con gentiles, y ahora que hace Pablo, amplía la imagen. Los interesados en el mensaje no son solo los gentiles no santos, eso dice el verso 43, sino que también despertó el interés que tiene. El texto dice,
despedida la congregación, muchos de los judíos, no muchos de los judíos, y de los prosélitos piadosos, que eran los prosélitos, los temerosos de Dios, los gentiles, siguieron a Pablo y a Bernabé. Esto nos muestra claramente que el interés por el evangelio no solo fue de los gentiles. El texto dice que hubo judíos y prosélitos piadosos que respondieron positivamente al mensaje. Y aquí es clave hacer una distinción, hermano, porque si no, no vamos a entender lo que sigue. Que una distinción que el mismo texto, ¿no es cierto?, lo permite hacer. Estos judíos no son los judaizantes celosos que veremos más adelante en el verso 45, ¿ok? Sino que son judíos sinceros, temerosos de Dios, que están abiertos a escuchar y considerar el mensaje de Dios. El texto dice que ellos siguieron a Pablo y a Bernabé. Esto significa que no solo caminaron detrás de ellos, sino que expresa un interés continuo, un deseo permanente de escucharlos y aprender acerca de Pablo y Bernabé. ¿Por qué los siguen? Porque queremos escuchar. Por lo tanto, debemos hacer una separación, hermano, entre judíos comunes, y conviene que digamos así, a los judaizantes. Entonces el texto dice, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé. Pero eso nos muestra una respuesta genuina, ¿no es cierto?, el mensaje proclamado por Pablo. Luego el texto añade, a los cuales, hablándoles, les respondía a quienes se le hacen en la gracia de Dios. Al ver esto, ¿qué tengo que hacer? Persuadir, ¿no es cierto?, a esta persona a que perseveraran en la gracia de Dios. Y esto es claro, hermano, porque Pablo y Bernabé no lo llaman a volver a la ley de Moisés. Eran judíos también. Ni a completar la fe con sino a perseverar en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. Todos estamos aquí, hermano, no por méritos, estamos por gracia. No merecemos la vida eterna. No merecemos el perdón de nuestros pecados. No merecemos que Cristo haya ido a la luz a pagar en nuestro lugar. No lo merecemos. Pues solo por la gracia y misericordia de Dios. Entonces, nos confirma que el contenido del mensaje del Evangelio fue el mismo tanto para judíos como para gentiles. Salvación por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Verso 44. El siguiente día de gozo, o sea, el siguiente Shabbat, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¡Qué increíble! Y era el símbolo más hermoso. Al siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad. Pónganme porcentaje, no voy a estar buscando. Casi toda la ciudad, ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. El verso 44 nos muestra claramente el mensaje proclamado por Pablo y Bernabé tuvo un impacto profundo en la ciudad, no solo en la sinagoga. El texto dice que al siguiente día de reposo se montó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Esto nos indica que la palabra de Dios tuvo un efecto personal en las personas de la ciudad. El evangelio, hermano, no quedó limitado a los paredes de la sinagoga, sino que se movió públicamente en toda la ciudad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder, hermano. Porque la palabra de Dios la semana anterior había sido sembrada. Y la palabra de Dios no dependía de Pablo y de Bernabé. La palabra de Dios se movió en toda la ciudad. Por un simple mensaje que se hizo con claridad directamente con valentía por Pablo y Bernabé. Impactó a la ciudad completa. Y el sábado siguiente, así toda la ciudad que la palabra de Dios. Tenemos un enseñamiento muy claro acerca de la palabra de Dios. Estamos hablando de eso 22.
hasta que se establecen las cosas. ¿Qué cosas? La palabra de Dios. El verso 43. Que tanto como los gentiles siguieron a Pablo y a Bernabé. ¿Para qué los siguieron? Para escuchar la palabra del Señor. Y ahora el verso 44 vemos que casi toda la ciudad se reúne para oír la palabra de Dios. ¿Quién hace una persona? La palabra de Dios. Este crecimiento progresivo nos muestra que la palabra de Dios, hermano, tiene poder. Tiene poder para transformar y tiene poder para atravesar cualquier barrera religiosa y cultural que hubiera en ese momento en la ciudad. La semana siguiente, personas querían oír la palabra de Dios. Ni la fama de Pablo, ni la estrategia de Bernabé, lo que trajo a casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Fue la propia palabra de Dios proclamada con claridad, la que atrajo a esas personas a querer escuchar al Señor de Salud. Muchas personas, sin el poder que encima no tiene la palabra de Dios. Y esta palabra, el mensaje completo del Evangelio, que es que el predicamos a Cristo crucificado, sepultado, resucitado por medio de Dios el Padre, ahora, ¿con qué propósito ha sido predicado este mensaje? ¿Con qué propósito fue? Lo hacemos para que las personas puedan obtener perdón de pecado y justificación por medio de la fe en Jesucristo. A todo aquel que con la palabra de Dios se anuncia realmente algo sucede, hermano. Lo que estamos viendo, algo sucedió en el ciudad. ¿Sí? Bueno, pasemos ahora al verso 45. ¿Escuchan? Sí. Puntos. ¿Escuchan? Sí. Ya. Muy bien. Pero dale la fuerte. Verso 45. ¿Ok? Pasamos al verso 45. Nos daremos cuenta que al pasar al verso 45, hermano, las cosas van a cambiar. Vean el verso 45. En lleno de reposo y hambre estuve marcado con interés por hambre espiritual, ahora se transforma en un escenario de oposición por otro grupo de personas, en este caso los judaizantes. Por eso le hacía la diferencia. El sábado anterior, Pablo y Bernabé habían sido bienvenidos en la sinagoga, ¿no recuerdan? Incluso los animaron a ver si ellos tenían una palabra de exhortación. Se les escuchó con respeto, se les siguió con interés y se les rogó que continuaran hablando de estas cosas. Pero ahora algo cambia. ¿No se da? Estamos vivos. Entonces, el sábado siguiente a Pablo y a Bernabé se le había escuchado con respeto, siempre al contrario, lo deseaban escuchar. Pero leamos el verso 45, pero en el versículo 44 en adelante. Escuchen. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero, palabra de contraste, viendo los judíos, la muchedumbre le llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Este versículo, hermanos, marca un punto de quiebre en esta narración. El Evangelio ha pasado de ser escuchado con interés activamente
a ser resistido particularmente por este grupo de personas, los judaizantes. El texto comienza diciendo, pero viendo los judíos la muchedumbre, escuchen, ¿qué es lo que vieron? La muchedumbre, tanta gente, casi toda la ciudad, imagínense, probablemente ni caerían en las sinagogas que quedaban afuera. Al ver eso, se llenaron de celos, dice el texto. Esto nos muestra con claridad, hermanos, dónde estaba el enfoque de los judaizantes, dónde estaba su énfasis. El énfasis o su atención no estaba puesta en la predicación de la palabra de Dios, sino en ellos mismos. Por eso se llenaron de celos. Ellos estaban interesados en ellos mismos, por eso se llenaron de celos. Ellos estaban interesados en su influencia, en su autoridad, en su posición dentro de la sinagoga. Por eso se llenaron de celos. Imagínense, el sábado anterior, solo unos pocos había. Llega Pablo y Bernabé y hablan con la autoridad de la palabra de Dios y el lugar se llena. ¿Saben qué les pasó a ellos en el corazón? Se llenaron de celos. ¿Dónde estaba el enfoque realmente de esos líderes? Ellos. No que el mensaje del evangelio había sido muy escuchado. Cuidado para los que nos paramos acá adelante. Cuidado. ¿Dónde está el énfasis? Está en la palabra de Dios. Si uno venga mejor que otro. Y no solo nosotros, sino también en los que escuchan. Es indiferente en que se para aquí, en poder ver la palabra de Dios, y debemos ser conscientes en eso. Y debemos venir preparados para escuchar a Dios. No a decir a quién le toca enseñar o no. Eso no está bien. Estos líderes se llenaron de celo por esa situación. Y aquí es importante recordar lo que decíamos hace un rato. No es lo mismo un judío que un judaizante. Los judaizantes, si lo hemos explicado en otras oportunidades, lo explicó el hermano Mario hace un par de semanas atrás. Los judaizantes se aferraban, ¿no es cierto?, a las tradiciones de los ancianos. Recuerden que estaba en la Torá y había un montón de leyes humanas que eran tradiciones escritas por los ancianos. Muchas de ellas derivadas de la palabra de Dios, pero eran conceptos humanos. El énfasis de un judaizante, el Señor Jesucristo lo confrontó duramente muchas veces en esa situación, en la que ellos ponían el énfasis en esas tradiciones, en tradiciones e interpretaciones humanas, elevadas muchas veces al mismo nivel de la autoridad de la palabra de Dios, en ese caso de la Torá. ¿Cierto? En cambio, los judíos que siguieron a Pablo y a Bernabé, mencionados en el verso 43, estaban interesados en las promesas reveladas de la palabra de Dios. Recuerdo, ellos van a escuchar la lectura de la ley y los profetas. Ese era el interés. No en las tradiciones de ancianos. Entonces vemos que el énfasis de los judaizantes no está en la verdad de la palabra de Dios, sino en las tradiciones de los ancianos. Y eso es precisamente lo que vemos en este pasaje. Cuando los judaizantes ven la multitud, el problema no es la gente en sí, sino que la sinagoga ahora estaba llena de personas que no vienen a escucharlos a ellos. No vienen a escuchar tradiciones humanas. No vienen a contar una historia, una ilustración y una vida personal de la persona que está hablando. Ellos vienen a oír que es el texto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermano, es lo único que produce cambios reales en la vida de una persona. Transformación, la palabra de Dios es la única que produce vida eterna. Ellos venían a oír el mensaje de la palabra de Dios proclamada por Bernabé y por Pablo. Ante esta situación, el texto le dice que ellos rebatían lo que Pablo decía. Y aquí debemos preguntarnos, ¿qué decía Pablo? Pablo proclamaba solo la verdad firmemente fundamental de la Escritura. Pero como los judaizantes no estaban interesados en esa verdad, sino que sus propios intereses personales, ¿cómo respondieron ellos? ¿Cuánto decían? Ni blasfemaban, dicen ellos. Estos dos términos describen con claridad la posición de estas personas.
El texto dice contradiciendo. Esto significa que estaban en contra de la verdad, resistían activamente el mensaje del Evangelio. Luego dice blasfemando, o sea, no solo hablaban mal del mensaje, sino que lo hacían de una manera impía, rechazando lo que Dios estaba haciendo, la obra de Dios. En otras palabras, se rehusaban a reconocer lo bueno, lo verdadero, lo que claramente provenía de Dios. Ellos estaban blasfemando literalmente en contra de Dios, porque era su palabra la que estaba siendo blasfemada. Los judaizantes, una y otra vez, van en contra de la palabra de Dios. No porque no la entendían, sino porque amenazaban su protagonismo en la ciudadanía, en el pueblo. Ellos al ver la muchedumbre se llenaron de celos. Conclusión, en el versículo se enseña llegando el Evangelio de la gracia de Dios es proclamado en realidad. Algunos creen y perseveran en la gracia de Dios, como lo animaba Pablo y Bernabé a estas personas que lo seguían, y también otros, especialmente motivados por intenciones o propósitos personales, rechazan el mensaje y en este caso se llenan de celos. La oposición no nace del amor a la verdad, hermano, sino de un orgullo personal. Debemos preguntarnos, y debes tú preguntarte, ¿eres tú de esa clase de personas? ¿Eres de las personas que rechazan el mensaje por orgullo personal? ¿Creen que tus pensamientos son más importantes que la verdad de la palabra de Dios escrita en la Escritura? Si no me pueden decir, hoy tiene la oportunidad, hermano, de cambiar. Visita, hoy tiene la oportunidad de cambiar esa manera de pensar. Si no quieres ser condenado, como señala el versículo 2. El conflicto que estamos viendo entre Pablo y Bernabé por los judaizantes preparan el escenario para el siguiente movimiento en el texto. Ahora va a haber un giro hacia los gentiles, verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a nosotros, a la verdad, era necesario que os hablasen en medio de la palabra de Dios, más vuelto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, y allí nos volvemos a los gentiles. Entonces vemos que frente a la oposición abierta de los judaizantes, el texto nos dice que Pablo y Bernabé hablaron con denuedo. Es decir, hablaron con valentía, con confianza, con claridad, con determinación, sin suavizar el mensaje, ni retroceder frente a la presión de los judaizantes. Este denuedo, hermano, no significa ser agresivos. Este denuedo es la seguridad que nace de estar alineado a la voluntad de Dios. Por eso vienen de nuevo. Los mismos están confiando en que ese es exactamente el propósito de la voluntad de Dios. Luego el texto dice, a vosotros a la verdad era necesario. Ahora mira, esto es verdad. A vosotros a la verdad era necesario. Pablo afirma que era necesario que la palabra de Dios fuera anunciada primero a los judíos. Esta no es una preferencia personal de Pablo y una estrategia misionera humana de Bernabé, sino una necesidad establecida por el plan redentor de Dios, primero a los judíos. Israel, hermanos, es el pueblo del pacto, los receptores de las promesas de la ley de los profetas. Por eso el evangelio debería ser anunciado primero a ellos. Y eso es lo que Pablo está afirmando. A la verdad, dice, esto era necesario que llegara a ustedes primero este mensaje. Pero el texto dice, más puesto que la desechan, que ustedes rechazan el mensaje, y allí parece el contraste. El problema no fue la falta de claridad del mensaje, sino el rechazo deliberado de quienes lo escucharon, en este caso de estos judaizantes. Ellos estaban rechazando el mensaje abiertamente.
No solamente algo vacío que, ok, no queremos creer, sino que blasfemaban y hablaban en contra del mensaje. Esta palabra rechazar que aparece ahí, hermanos, implica rechazar algo conscientemente, apartar algo que se considera indeseable. Cuando yo desecho algo, el contexto de la palabra yo considero indeseable. Su rechazo no fue pasivo, sino fue una decisión activa y responsable. Ellos no deseaban ese mensaje. Era indeseable para ellos. Y luego dice, y no juzgan dignos de la vida eterna. Esta es una declaración muy fuerte, hermanos, y muy significativa. Mire, escucha. Pablo no dice que Dios nos haya juzgado indignos de la vida eterna, sino que ellos mismos se juzgaron de esa manera. El rechazo al único medio por el cual reciben vida eterna, que es Cristo Jesús, ese rechazo que ellos tuvieron a ese mensaje, lo colocan fuera del alcance de la vida eterna. En otras palabras, ellos se colocaron fuera, ellos se juzgaron a sí mismos y se colocaron fuera del alcance de la vida eterna. Ellos se juzgaron a sí mismos como indignos de la vida eterna. El rechazo del Evangelio es en esencia, hermanos, autoexclusión. Yo me autoexcluyo cuando decido rechazar el mensaje. Eso es lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 18. El que cree no hay condenado. ¿Escuché? No hay condenado. Pero escuche el que rechaza el mensaje. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay autoexclusión. Y es lo que está diciendo Pablo allá. Ellos se juzgaron a sí mismos como indignos de la vida eterna. Ellos se excluyeron. ¿A quién? Al rechazar el mensaje. Ellos rechazaron el mensaje. Ellos lo tomaron como algo indeseable, algo que no tenía valor. Entonces, como consecuencia de este rechazo, Pablo termina diciendo, nos volvemos entonces al quién. Esto no es una frase que expresa resentimiento, hermano, sino más bien obediencia al propósito de Dios. El rechazo de Israel no detiene el plan redentor de Dios. Al contrario, se convierte en el medio para el cual el Evangelio puede avanzar ahora hacia la nación. Tal como yo lo había anunciado desde la Escritura. Aquí tenemos una verdad menos poderosa. Cuando alguien rechaza la gracia de Dios, Dios aún así sigue orando y llevando el mensaje a corazones dispuestos a querer escuchar. El mensaje del Evangelio no se detiene. El mensaje sigue avanzando. Entonces vemos en el verso 47 4 cosas. Lo primero que vimos fue la prioridad histórica de Israel en este plan de Dios de redención. Lo segundo, el rechazo del Evangelio es una decisión personal, responsable, en este caso, ¿por quién? Por los judaizantes. Tercero, nadie queda fuera del plan de Dios por falta de oportunidad, sino por rechazar conscientemente a Dios el mensaje. Dios en su soberanía, y cuarto, hace avanzar su obra incluso a través del rechazo humano, en este caso de Israel como nación. En este caso, el rechazo del Evangelio por parte de estos judaizantes. Y eso abre un camino ahora hacia quién? Hacia el bien. Y entonces Pablo, los que estaban con él, dicen, nosotros hemos oído, de cierta forma estoy parafraseando, nosotros hemos ido a la comunidad judía, pues no han rechazado el mensaje. Y por lo tanto nos vamos a dirigir ahora a las naciones, a los gentiles. Y vemos en el verso 47 que esto es algo profético. Escuche, veamos. Verso 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, de vuelto a la luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación a lo último de la vida. Esta frase de vuelto para la luz de los gentiles, hermanos, tiene un profundo significado bíblico. La luz en la Biblia está directamente relacionada con revelación. ¿Escuchó? Luz está relacionado con revelación. Donde hay oscuridad,
no hay entendimiento, no hay claridad, no hay conocimiento de Dios, no hay revelación bíblica, porque hay oscuridad. Pero cuando la luz llega, todo queda expuesto y revelado. Aquí Pablo afirma que Dios lo ha puesto como instrumento para llevar luz, revelación de la palabra de Dios, o sea, la revelación del Evangelio a las naciones. Y esta revelación no está limitada, como veníamos, solo a Israel, sino que se entiende a los gentiles, a todas las naciones. Luego dice, a fin de que sea para salvación, hasta el momento de la tierra, me encanta eso. A fin de que sea para salvación, hasta lo último de la tierra. Y esto nos demuestra que el propósito de la luz no es solo para revelar, sino para, dice el texto, salvar, dice. Sino para salvar. Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz el mismo de la vida, del que da la vida eterna. Juan 8:12. Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Y Pablo me dejaron un poco para llevar la luz. Entonces esta frase de encuentro para llevar la luz a los gentiles, que la práctica quiere decir que Pablo ha sido puesto para llevar a Cristo a las naciones, a Cristo a los gentiles. Porque el propósito final de la luz es salvación. Salvación. Luego Pablo añade, a fin de que sean para salvación hasta lo último, dice, de la tierra. O también se puede entender hasta los confines de la tierra. Esta última frase, hermano, nos demuestra que el plan de Dios es amplio, es extenso y es universal, porque es hasta los confines de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Esto nos demuestra el deseo de Dios salvar a la humanidad. El deseo de Dios no es salvar solo al pueblo, sino a todas las personas de toda lengua, tribu y naciones. Ese es el deseo de Dios. Por eso un mensaje irá hasta los confines de la tierra. Esto, hermano, tiene una aplicación teológica muy importante. Este versículo muestra que Israel fue llamado a ser instrumento para llevar el Evangelio a la nación. Ese es el propósito de Israel. Llevar este Evangelio, esa promesa que fue a ellos, y llevarlo, es decir, a las naciones. Fue la promesa real, a través de Israel. Pero cuando Israel como nación rechazan el mensaje de Cristo, y esto es lo que está diciendo Pablo acá, Dios usa ese rechazo. Lo que no provoca. Dios usa ese rechazo, como Pablo lo va a desarrollar ampliamente, hermanos, en Romanos 11. Lea Romanos 11, del verso 1 al 25, 29, y entenderán lo que me estoy refiriendo. Dios usa ese rechazo para llevar salvación a los gentiles con el propósito final de provocar a celo a Israel para que Israel vuelva. Y como sabemos, en los eventos futuros Israel volverá y llamará bendito es aquel que viene en el nombre del Señor mayor. El rechazo humano, hermanos, no frustra el plan de Dios, sino más bien lo incorpora soberanamente para cumplir su propósito. Lean, hermanos, Romanos 11, del 11 al 29 o 25. Lean Romanos 11. Y entenderán lo que me refiero. Entonces el verso 47 nos muestra que el Evangelio es la luz en medio de la oscuridad espiritual. El propósito de Dios es global y universal. Dios usa incluso el rechazo de Israel para avanzar su plan de salvación a la nación. Ahora debemos entender que la iglesia al día de hoy puede participar activamente de esa misión. Ese mensaje de ser luz a la nación no es solo para Pablo y Bernabé, ellos están representando a la iglesia. Debemos llevar la luz del Evangelio, que Cristo mismo es la luz, y debemos llevar esa luz a la nación. Ahora vamos a pasar al verso 48, hermanos. Si quieren que pongan atención. Quiero detenerme un momento en este versículo, porque es un texto que muchos utilizan para una doctrina teológica. El pasaje correctamente estudiado
no dice. ¿Me escuchó? Quiero que me pongan atención. Este pasaje correctamente estudiado no enseña lo que muchos creen. Vamos al verso 48. Y los gentiles, pongan atención como desarrolla el versículo. Y los gentiles, oyendo esto, ¿qué oyeron? La palabra de Dios en el Evangelio, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahora la pregunta que debemos hacernos es una pregunta bien sincera. Quiero que pongan atención. Esta es la pregunta. ¿Es Dios, escuche, es Dios ordenando a ellos para vida eterna? ¿No es causa o provoca que ellos crean? Voy a repetir la pregunta. ¿Es Dios ordenando a ellos para vida eterna? Él los ordena para vida eterna y como consecuencia de eso, causa o provoca que ellos crean. La respuesta a la luz del texto y en el contexto de todo el Hechos 13 es no. Y nos voy a dar 3 razones muy claras de por qué no se debe entender así. Decimos, ponga atención, si esto le interesa. Vamos a ver 3 razones de por qué no es correcto interpretar ese versículo así. Lo primero, escuchen, anoten. Lo primero que debemos ver es que no me dice, y creyeron o creer, escuchen, no está en modo pasivo gramaticalmente. ¿Me escucharon? No está en modo pasivo. Es decir, ellos no fueron llevados a creer. La gramática griega nos muestra que ellos eligieron creer o, dice de otra forma, decidieron creer. Porque no está en pasivo. No está en pasivo. El texto no presenta a estas personas como sujetos pasivos. Llegados a creer. Al contrario, el versículo sigue una secuencia clara y lógica. Por eso les pido pongan atención. Escuchen, ellos oyeron la palabra del Señor primero. Luego se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor. Y como consecuencia ellos creyeron. Una fe que vemos acá es una respuesta consciente y voluntaria anunciada por el Evangelio. No están pasivos, están activos y creen. Ellos creyeron. La gramática confirma que ellos creyeron, no que fueron llegados a creer. Segundo punto. Lo segundo lugar, tenemos que ver que el orden del versículo es clave y es muy claro. El texto no dice, escuchen, no dice, fueron ordenados para la vida eterna y por eso creyeron. No. Eso sería invertir el pasado. Ellos creyeron, ellos creyeron y creyeron y como resultado de esa fe estaban ordenados para la vida eterna. Invertir ese orden es constar el texto y no se alinea, obviamente, también gramaticalmente, ni por el contexto inmediato. Vean cómo se desarrolla el flujo, no solo del versículo, sino de todo el capítulo de Hechos 13. Y en tercer lugar, la lectura es un poco más complicado, pongan atención. La tercera razón de por qué no se debe interpretar así es la siguiente. En tercer lugar, quiero que veamos el significado de la palabra ordenar. ¿Escucharon? ¿Qué significa ordenar? No en español. En griego, ¿de dónde se deriva esa palabra? Escuche. La palabra traducida como ordenar es el verso griego tasso. T-A-S-S-O, tasso. Este verbo no significa necesariamente determinar unilateralmente previamente, no. Sino que tiene un rango mucho más amplio y puede entenderse como de la siguiente manera. Escuchen. No me queda a mí. Llega a estudiar el versículo de la casa. Ya lo estudio serio de esta palabra. ¿Y cómo se usa esta palabra en todo el Antiguo, en todo el Nuevo? Escuchen lo que dice. Esta palabra se puede entender como disponer, designar, señalar, colocar, dedicar, consagrar o comprometerse a algo. Y es muy importante entender que esta palabra implica una acción voluntaria y consciente. Eso es lo que busca decir esta palabra.
es consagrar algo, proponer algo, o designar algo, o dedicar algo, pero con una dedicación que va tomada de una acción. Ese es el significado de la palabra ordenada. Miren, le pondré un ejemplo para ver si esto se entiende. Les dije que era más complicado. Vayan a Primera de Corintios capítulo 16, perdón. Primera de Corintios capítulo 16, verso 15. Primera de Corintios capítulo 16, verso 15. El último capítulo de Primera de Corintios. Escuchen lo que dice el verso 15. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Italia, o sea, la familia de Estéfanas son los primeros creyentes. Y escucha aquí, y que ellos se han dedicado, ahí está la palabra nazo, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. La expresión, escuche, que aquí en español se ha traducido, se han dedicado, es la misma palabra griega, tazo. ¿Sí? ¿Sigue? Y tiene que ver con un compromiso. Ellos se han dedicado al servicio de los santos. Por lo tanto, escuchen, nadie interpretaría este texto diciendo que Dios llegó a la familia de Estéfanas al servicio del Señor. ¿Así lo interpretaríamos? Claro que no. El sentido es claro, ellos se dispusieron, se consagraron o se comprometieron voluntariamente al servicio del Señor. Eso es lo que quiere decir la palabra tazo. Entonces, cuando volvemos a Hechos capítulo 13, verso 48, el sentido es el mismo. Escuchen, ellos oyeron el Evangelio, creyeron en Cristo, y como resultado de esa fe, fueron dispuestos, o consagrados, o dedicados, o separados para la vida eterna. Entonces, lo que el texto quiere decir, que creyeron, y todos ellos, como resultado de haber creído, fueron comprometidos, o consagrados, o fueron asignados, o apartados para la vida eterna. Entonces, es decir, todo lo contrario, Dios ordena o designa a algunos para la vida eterna, y por eso ellos tenían creyendo, hermanos, es intervenir el orden natural del texto. Primero que nada. Segundo, es ignorar la gramática griega. Tercero, desconocer el uso bíblico de la palabra tazo. Y además, hermanos, por último, sería romper todo el contexto del capítulo 13, donde una y otra vez hemos escuchado y se enfatiza repetidamente la disposición de las personas a creer o a no creer. Eso es lo que venía diciendo. Recuerden el verso 39, donde se nos dice que la justificación está disponible a todo aquel que cree. No a los que fueron designados o ordenados, a todo aquel. Y luego el verso 46, donde dice que ellos voluntariamente rechazaron al mensaje y se juzgaron a sí mismos como indignos de la vida eterna. Ellos se juzgaron, ellos se discriminaron automáticamente. Por eso traer esa interpretación aquí no es escéptico, hermano. Es una exposición teológica que el versículo no dice. ¿Ok? En conclusión, lo que la Escritura enseña en este texto es que la fe procede, o que la fe precede, mejor dicho, a la vida eterna. La fe primero, la vida eterna después. En lo que vinieron y como resultado todos ellos fueron comprometidos, consagrados, dedicados para la vida eterna, como dice ahí, ordenados para la vida eterna. Ellos creyeron y fueron consagrados, dedicados y apartados para la vida eterna. Siempre le digo lo mismo, hermano, se me puede volver a repetir, no me creen a mí. Estudien ustedes mismos este pasaje. Hagan un estudio de la gramática de este versículo. Hagan un estudio serio de todo el contexto del libro de Hechos capítulo 13. Y hagan un estudio de cómo se utiliza esa palabra en todo el Nuevo Testamento. Y desde ahí lleguen a la interpretación. No me crean, ¿no? Todos tenemos la responsabilidad de estudiar. Verso 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¡Wow! ¿Dónde está el énfasis?
de la palabra de Dios. Antes que decía, es la profecía, ahora la profecía se transforma en la palabra de Dios. Hechos 13, en esto está en la proclamación del Evangelio. La palabra de Dios. Este versículo funciona como un resumen, una conclusión de todo lo que hemos visto desde el versículo del 42 hasta acá. Es un resumen. La Escritura, una vez más, pone el énfasis, no en Pablo, no en Bernabé, ni siquiera en la reacción de los oyentes, sino en la palabra del Señor. ¡Qué maravilla, hermano! ¡Qué tesoro tenemos en la palabra de Dios! ¡Qué increíble es pasar la semana día tras día y no dignarnos a leer la palabra de Dios! ¿Qué? Teniendo la maravillosa palabra de Dios, por la cual la persona como Pablo y Bernabé les contó la vida, y nosotros la tenemos acumulada todo el tiempo. Y muchos la tenemos en el celular, más hermano, y aún así, en vez de tiempo, en vez de abrir la palabra de Dios, la leemos en cualquier red social. Mano, porque nunca no se cuenta lo que hace 4 semanas el Señor nos viene diciendo. Lo importante, lo que produce cambio en la vida, gozo, obediencia, crecimiento, madurez espiritual, llenura del Espíritu Santo, es la palabra de Dios, hermano. No en fórmula mágica. Mire, yo le he dicho, aunque usted no entienda la palabra de Dios, no se preocupe, léala. Simplemente lea la palabra de Dios una y otra vez. Y cada vez que lo lea, el Señor es premio para obedecer. El Espíritu Santo, vamos a ver por él, enseñar a la gloria que usted está pensando. Léela, tú puedes leerla, uno se escucha. Y la palabra del Señor se difundía por toda la provincia. El sujeto principal sigue siendo la palabra de Dios. El texto dice que la palabra del Señor se difundía por toda la provincia. Y luego que Ronaldo en este pasaje, la escritura ha sido intencional en recalcar. Verso 42. Que ellos querían que se le hablase tal cosa. ¿Qué cosa la palabra de Dios? Verso 44. Casi toda la ciudad se reunía para oír la palabra de Dios. Verso 48, se regocijaban y glorificaban por la palabra del Señor. Verso 49, la palabra del Señor se difundía por toda ella. La palabra. El Evangelio nos duró por final así. Ni siquiera la teología nos dice, sino avanzó por toda la noche. Este es el ejemplo práctico que vemos a la iglesia por el cielo. Son el mensaje de Evangelio. Llega la salvación hasta el último de la tierra. El mensaje de la palabra de Dios se difundía por toda aquella provincia. Verso 50. Pero los judíos imputaron a las mujeres piadosas y distinguidas, los principales de la ciudad, o sea, a las personas más importantes del lugar. Y levantaron persecución, dice, contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de los límites de la ciudad. Este es el versículo bueno, hermanos, que viene de la palabra del Señor se difundía, como dice el versículo 49. La oposición también se organizaba en contra de la proclamación de la palabra. Aquí el rechazo era solo la verdad, es que solo la verdad algunos convierte. Pero ahora produce un rechazo, y ahora vemos que este rechazo no es solo verbal, sino que el físico lo toman y lo echan. El texto dice que tanto Pablo como Bernabé fueron expulsados al límite de la ciudad. Pero ya lo importante acá, que no debemos olvidar, ya que las funciones de Pablo y Bernabé, en este caso los mensajeros del Evangelio, no detienen el avance de la palabra de Dios, porque el Evangelio ya ha sido sembrado en la ciudad, por eso la palabra sigue moviéndose, ellos ya la han sembrado. No se lo entiende, la palabra no entiende en sí mismo. Verso 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y este lugar, Iconio, hermano, está ubicado en lo que hoy en día es Turquía. De hecho, es la cuarta ciudad más importante de Turquía. Y es un lugar fuertemente controlado hoy en día por el Islam. Entonces, Pablo y Bernabé se fueron a este lugar, a Iconio, obviamente antes que el Islam existiera. Ahora, vean cómo termina la escritura del verso 42. Y estamos terminando. Verso 42. Y los discípulos estaban llenos de gozo
Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pregunta por qué. ¿Por qué estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo? Por la palabra de Dios. Amén. Si usted no está lleno de gozo, si usted no está siendo lleno del Espíritu Santo, si hay incertidumbre, hay tristeza, si el corazón se arruga, hay aventuras, es porque está pasando tiempo con la palabra de Dios. Y lo que es peor, tal vez usted la lee y no le dice ahorita. Por eso ahora estos discípulos en los cuales había celebrado Pablo y Bernabé fueron de la ciudad. ¿Qué dice? Estaban como llenos de gozo y del Espíritu Santo. Creo que no fue un puente para ellos ver a los que les proclamaron el Evangelio. Tal vez estos primeros días que duraron semanas y los hicieron a patada de la ciudad. Pero el texto no es tan. Dice que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque conocieron la verdad. Este versículo es breve, pero es una declaración muy poderosa, porque describe el resultado espiritual de todo lo que acabamos de ver. El resultado de la palabra de Dios proclamada. El texto dice los discípulos. Es importante notar que el texto ya no habla de Pablo, sino habla ahora de los discípulos. Aunque Pablo y Bernabé fueron expulsados, por cierto, ellos aún así estaban llenos de gozo y de Espíritu. Esto confirma que la obra del Señor, hermano, no dependía de los apóstoles, ni de los mensajeros, ni de los mensajeros, sino del Espíritu Santo obrando en la vida de estos hombres. Recuerden, hermano, que el libro de los Hechos es el libro de los Hechos de los apóstoles. Pero a veces lo que el Espíritu Santo hacía a través de los apóstoles. ¿Ok? Yo les decíamos al inicio cuando empezamos a estudiar el libro de los Hechos. O sea, yo no hubiera muerto el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque una y otra vez ves que es el poder del Espíritu Santo de Dios obrando en estas personas. Debemos notar, hermano, para terminar, que existe una clara conexión entre obediencia, entre discípulos y el gozo de la vida del Espíritu. Quiero terminar, hermanos, cerrando diciendo que si tú no estás siendo obediente a la palabra de Dios, la desobediencia produce todo lo contrario, produce tristeza, desolación, falta de paz, angustia, ansiedad. ¿Te sientes así? ¿Eres un creyente que vive lleno de ansiedades? Es porque probablemente uno no está pasando la palabra de Dios. O está siendo desobediente a lo que una y otra vez la palabra de Dios y le toma acción. Debemos actuar. Hermanos, debemos actuar. Debemos actuar sobre la palabra de Dios nos enseña. Debemos ser obedientes. Obedientes a la palabra de Dios. Y que quisiera terminar, hermano, con una última palabra. Debemos tomar una decisión. La recomendación en todo este libro de los Hechos es actuar o imitar lo que Pablo y Bernabé hacían. Debemos tomar la verdad de la palabra de Dios y declararla con valentía, hermano. Hemos visto todo el mensaje de más de 52 versículos acerca de la proclamación del Evangelio, la palabra de Dios. Debemos declarar las promesas de Dios declaradas a los profetas durante cientos de años. Esa misma promesa, hermano, está vigente hoy, la promesa del Evangelio, disponible para todo aquel que creer. Frente a la oposición abierta entre Pablo y Bernabé con estos judaizantes, ellos aún así hablaron con valentía, con confianza, con denuedo. Así mismo debería actuar la iglesia hoy. No de manera agresiva, con claridad, con pasión, explicando la verdad de Dios con fuego y vida. ¿Queremos, hermano? Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder aquilatar y apreciar su palabra en esta noche. Voy a dejar un tiempo para ir a un intento para
mientras todos estamos ahí orando y con los ojos cerrados, quiero hacer una pregunta a las vecinas. Y le quiero pedir a las iglesias que oren esto. Quiero hacer una pregunta a las visitas. Ahí, tú que estás ahí, con los ojos cerrados, ¿conoces a Dios? Y me refiero, no si has escuchado alguna vez hablar de Él. Estoy preguntando, ¿conoces a Dios? No si has asistido a alguna iglesia en algún momento. La pregunta es clara. ¿Conoces a Dios personalmente? ¿Conoces a Dios de la Biblia? Si no lo conoces, supone que no conocen a Dios, ¿cómo puedes arreglar esa situación? Y simplemente dile al Señor ahí, Él te está escuchando, que los ojos cerrados, óralo. Y simplemente dile, Señor, yo no soy digno de tu gloria. Sé que no he vivido de acuerdo a tu voluntad. Sé que he violado tus mandamientos y soy un pecador. Hoy lo reconozco delante de ti, Señor. Pero Dios, creo que tú enviaste a tu Hijo diciendo este mundo. En que no de manera perfecta, llamando al mundo de arrepentimiento. Yo no entiendo que me está llamando a mí al arrepentimiento. Y cuando fue la cruz, aquel que nunca cometió pecado se hizo pecador por mí. Y decidió el castigo por mis pecados y tomó mi lugar. Señor, Dios mío, toma el control de mi vida. Dile así hoy, esta mañana, no salgas de aquí tal como llegaste. Una iniciativa de salvación. La palabra de Dios es clara, dicen que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Dile un día, Señor mío, toma el control de mi vida. Una vez por todas. Confieso mi pecado. Y ahora mismo quiero ser tu hijo. Hijo del Dios viviente, del Dios del universo, vengo en Cristo. No soy salvo por mis obras, soy salvo únicamente por el medio de la fe en Jesús. Ora al Señor, pídele perdón por tus pecados. Pídele que Él olvide el corazón. Si tú no lo haces, déjame decirte nuevamente lo que la palabra dice. La paga del pecado es muerte. Un día te encontrarás cara frente a Dios y tendrás que rendir cuenta por todos tus pecados. ¿Y sabes lo que dice la palabra de Dios? Que serás considerado culpable. Y la culpabilidad del pecado será separación interna de Dios y la visión. Porque tú no quieres que renuncias a la rechazas abiertamente el mensaje, pero déjame decirte algo. En nada cambia la verdad de la palabra de Dios. Hoy tienes la oportunidad de arrepentirte, ya seas un joven, una señorita, una persona mayor, una persona adulta, un niño, todos hoy día tienen la responsabilidad frente a la ley, escuchar el evangelio y decir, Señor, me vengo, perdóname por mi pecado, sálvame, que la sangre de Cristo limpie todos mis pecados en tu lado, porque quiero ser. Ya me entregué, agradable. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este libro de los Hechos. Particularmente por estas últimas 4 semanas de Hechos, capítulo 3. Gracias, Señor, porque vemos que así claramente tu palabra y la palabra de Dios que ha venido así. La palabra de Dios, tu Hijo de la vida central. Te pido, Señor, por mi vida. Por mi iglesia. Por las iglesias. Por cada persona que inspira esa positiva, estar juntos en la vida, aquí como congregación. Señor, ayúdanos. Danos valentía, de nuevo, pasión, amor por las almas. Señor, el carácter de Pablo en nosotros. Señor, te pido que esta iglesia se levante como una iglesia que levanta la bandera del Evangelio, proclamando en Cristo a las naciones. Señor, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, obedientes a ella, a crecer en el temor de Dios, porque deseamos ser miembros de tu Santo Espíritu.
Oramos en el nombre de Jesús. Señor, acepto mi Dios y el nombre de Jesús. Amén.